Soy Patricia Eliseiri, pastora de la Iglesia Nueva Vida con Jesús del barrio de Núñez y hoy una vez más a cargo de la conducción del programa Las Mejores Palabras Joven. Y hoy me acompañan Angie, que ya saluda. Muchas bendiciones para todos. Y Paula. Saludos más que cordiales para toda la audiencia. Muy bien, y hoy vamos a estar hablando sobre las prioridades, para que el Señor realmente nos dé sabiduría para saber escoger cada día cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas más importantes. Para eso, en primer lugar, vamos a definir prioridades, Paula. Ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene por sobre otra. Bien, o sea, ¿qué es lo más importante? De pronto en nuestro día tenemos muchas actividades que realizar, pero debemos saber cuál es la prioridad, colocar en primer lugar lo que corresponde. Y la primera pregunta sería, ¿querías compartir algo? Sí, tengo un ejemplo de un pastor que dijo una vez que cuando iba al campamento la madre le hacía siempre el bolso y estaba todo prolijo. Y cuando volvía tenía la misma ropa, pero como le acomodaba él todos los bollos, no le entraba. Claro. Lo mismo pasa con el tiempo. Sí. Si lo sabemos administrar, nos alcanza para todo. Entonces yo les recomiendo a la audiencia, si quiere, puede hacer una lista de las cosas que te hacen perder el tiempo. Sí. Por ejemplo, acá mi coequiper podría dar un ejemplo de ver muchas horas una serie, por ejemplo. O películas. Hay un meme que dice, si me das una película de 9 horas, no la voy a mirar. Pero si me das una temporada con 9 capítulos de 1 hora cada uno, la voy a terminar el mismo día. Entonces, como que muchas veces no nos damos cuenta y desperdiciamos ese tiempo no colocando las prioridades como corresponden. Entonces, ¿cómo sé qué es lo realmente importante? ¿Cómo yo puedo en mi día darme cuenta qué es lo más importante, qué es lo fundamental y qué es lo que yo podría dejar para más adelante? Y vamos a leer el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 35. ¿Qué nos dice Angie? Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él le construyó al Señor. Bien, aquí vemos, de acuerdo a lo que hemos leído, parece como que aquí Saúl coloca ese altar para el Señor en primer lugar. Pero en realidad no debemos confundir lo urgente con lo importante. Parece aquí que es la prioridad, pero en realidad después que fue ungido rey, Saúl realmente pasó mucho tiempo y muchos meses, quizás años, hasta construir el altar a Dios. Lo que para él era urgente lo alejó de lo que era lo más importante, que era adorar a Dios. O sea que él tuvo que hacer un montón de cosas y actividades, pero dejó de lado lo más importante, que era levantar ese altar para el Señor. Bien, ¿qué nos dice también Marcos capítulo 10, verso 31? Muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Entonces debemos buscar en primer lugar la opinión de Dios. ¿Cuál es la prioridad de Dios? Porque para nosotros hay cosas que nos parecen importantes, pero quizás para el Señor no es lo más importante. Entonces como que debemos ver, Señor, a ver, ¿qué opina Dios sobre lo que a nosotros nos parece que va en primer lugar? Sí. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene ideas o quiere hacer proyectos, porque capaz que el proyecto está buenísimo y es muy copado, pero no es el momento, y Dios no quiere ese proyecto en tu vida ahora. Y a veces lo forzamos y lo queremos poner y lo queremos hacer porque a nosotros nos parece que está buenísimo y en realidad no están los planes de Dios y nos termina haciendo más mal que bien. Exacto. Entonces es tan importante aprender a poner a la opinión de Dios, aprender a ver qué es lo que quiere el Señor. ¿Qué nos dice en Ageo capítulo 1 y verso 9? Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos, mientras ustedes se ocupan de construir sus casas propias y elegantes. Bien, o sea que debemos realmente ocuparnos de ver cuáles son las prioridades de Dios antes de las nuestras. En este caso, aquí como que el pueblo, la prioridad era su casa, sus cosas, sus asuntos, pero dejaban de lado la casa de Dios, que era lo más importante. Entonces, por eso es fundamental que cuando vamos a colocar las prioridades tengamos en cuenta cuál es la opinión de Dios, qué es lo que realmente hay en el corazón de nuestro Dios. Y vamos a estar viendo cómo definimos nuestras prioridades.
Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor. Perfecto. O sea que aquí nos habla de amar a Dios en primer lugar. ¿Qué nos dice Josué capítulo 24, verso 15? Elige hoy mismo a quién servirás. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Perfecto, aquí está dando la idea de colocarlo en ese primer lugar. Y Juan, capítulo 3, verso 16. Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que la prioridad más alta para nosotros debe ser amar a Dios y obedecerlo. Entonces, cuando nosotros realmente amamos a Dios y conocemos su palabra, el punto es hacer lo que Dios nos manda. Esa es la prioridad para nuestras vidas. Muchas veces conocemos lo que dice la Escritura, pero en realidad no obedecemos, hacemos lo que mejor nos parece. Entonces, es muy importante ver cuál es la prioridad de Dios para nuestras vidas y colocar eso en el primer punto. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que nos dice: Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, el poner a Dios en ese primer lugar, ¿qué hace? Nos ayuda a ordenar las demás prioridades. Por ejemplo, si nosotros nos levantamos y tenemos un tiempo con el Señor, en primer lugar, le buscamos a Él, es como que Él nos da toda la sabiduría y la guía, nos direcciona para ordenar todo ese día. ¿Querías compartir algo? Sí, ¿cómo podemos hacer si consideramos que todo es importante, no en un día? Entonces hay un conflicto entre lo que quiero hacer y lo que sé que me conviene. Por ejemplo, tengo muchas ganas de ver una serie que se estrenó, pero tengo un parcial y tengo que estudiar. Entonces, ¿qué es lo que querés? Obviamente va a ser ver la serie, pero ¿qué te conviene? Estudiar para el final para poder aprobar. Puedo dar un par de tips también. Bien. Escribir en una lista lo que tengo que hacer. Después tachar lo que no dependa de mí, por ejemplo, por falta de habilidad o de información para llevar a cabo. Después calificarlo por tareas, por ejemplo, número 1, si lo tengo que hacer hoy, mañana o en la semana. Después hacer una lista de lo que tengo que hacer para el día de hoy y ver lo que es más urgente o lo más importante, que no es lo mismo como decíamos antes, ¿no? Sí. Importante significa que se necesita hacer y urgente que se tiene que hacer. ¿Y qué pasa si lo que tengo que hacer hoy no lo hago? Evaluar, ¿no? Y ahí decidir. Y dejar siempre un tiempo disponible por si surge algún imprevisto para llegar bien con el tiempo. Buenísimo, entonces como para tener muy en cuenta, colocar fundamentalmente todas las cosas que realmente queremos hacer, pero ver qué me conviene hacer, qué realmente va a ser de bendición para mi vida y qué cosas yo puedo postergar. Entonces como que tenemos que pedir eso, la sabiduría de Dios para poder hacerlo, sí. Yo he escuchado a mucha gente a lo largo de los años que hace planes y organiza su vida y dice, y cuando tenga la vida resuelta, claro, voy a servir a Dios y voy a buscarle, voy a hacer algo en la iglesia. Sí. Y la realidad es que en realidad lo primero que tienen que hacer es servir a Dios y buscar precisamente cómo servirlo y cómo vivir para Él, porque Él te acomoda los tiempos. Exactamente. Cuando uno quiere de verdad servir al Señor, después el tiempo te sobra para todo lo que querés hacer. Claro, es muy importante, ¿no? Esto de decidir y poner, Señor, ¿cuál es tu prioridad? Porque nunca va a llegar el momento en que vamos a tener todo tan ordenado que nos va a quedar un tiempo especial para servir. Eso no pasa, porque la verdad que siempre... Aparte de eso no es darle lo más importante a Dios, es darle el tiempo que me sobró. Claro. No son migajas, sería. Claro. Tampoco es así. Entonces, como que en realidad, aún hoy, para los que están ocupados, que de pronto estudian, trabajan, de todos modos dar ese primer lugar a Dios, porque como vos decías allí, Él nos ayuda a organizar todo ese día, nos da la sabiduría y nos va a alcanzar el tiempo para hacer todas las demás actividades. Pero si hacemos al revés, si hacemos primero todo lo que tengo que hacer y voy a esperar, como por ejemplo digo, bueno, cuando tengo un ratito en el día voy a leer la palabra, voy a orar. La verdad es que seguramente el día se va y no te quedó un minuto ni para orar ni para leer la palabra. En cambio, si hacemos al revés y lo colocamos en el primer lugar y tomamos quizás por la mañana un tiempo para hacer un devocional, leer la palabra y poder orar, luego vamos a hacer todas las demás cosas porque el Señor nos ayuda a hacerlas, porque le estamos poniendo a Él en primer lugar, como dice la palabra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas
Las demás cosas serán añadidas. Bien, y ya vamos a ir a una pausa. Muy bien. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti, sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que
como siempre, los anuncios para que sepan cómo ubicarnos en todas las redes. A ver, Angie, contanos. Bueno, agarren Lápiz. y papel. Muy bien, ya estamos entrenados por acá. Canal Volver, agarramos lápiz. Paso a comentarles nuestros Facebook oficiales. Tienen el Facebook de la Fundación Adiós Adicciones, el Facebook de la Iglesia, por supuesto, Iglesia Nueva Vida con Jesús Núñez, y la fanpage de nuestra pastora, no podía ser menos, Patricia Liseiri. También nos pueden encontrar en Instagram como iglesianueva.vida o jóvenesnueva.vida, y también nos pueden encontrar en YouTube en Las Mejores Palabras Joven, que es donde nos están sintonizando ahora, o Iglesia Nueva Vida con Jesús Núñez. No se olviden que todos los viernes a la medianoche estamos disfrutando del programa Las Mejores Palabras para un Buen Descanso, a cargo de nuestra pastora Patricia y nuestro pastor Edgardo, y los días domingo a las 19 horas, como siempre, la prédica de nuestro pastor. Muy bien, muchas gracias, Angie. Y Paula, ¿querías compartir una historia? Sí, te escuchamos. Las piedras y el frasco. Cierto día un motivador estaba dando una conferencia sobre gestión de tiempo a un grupo de profesionales. Para dejar en claro un punto utilizó un ejemplo que jamás olvidarán. De pie frente a un auditorio compuesto de gente muy exitosa dijo: quisiera hacerles una pequeña demostración. Por debajo de la mesa sacó un vaso de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de piedras del tamaño de un puño y empezó a colocarlas una por una en el vaso. Cuando el vaso estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio: ¿está lleno este vaso? Todos dijeron que sí. Entonces dijo: ¿están seguros? Y sacó debajo de la mesa un cubo de piedras, esas que son pequeñas para construcción. Echó un poco de las piedras en el vaso y movió haciendo que las piedras pequeñas se acomoden en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más: ¿está lleno este vaso? Esta vez el auditorio ya suponía lo que vendría, y uno de los asistentes dijo: seguramente no. Muy bien, contestó el expositor. Sacó debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarlo en el vaso. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más preguntó el grupo si estaba lleno el vaso, y esta vez varias personas dijeron que no. Una vez más el expositor dijo: muy bien. Luego sacó una jarra llena de agua y echó agua al vaso con piedras hasta que estuvo lleno hasta el tope. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó: ¿cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo: la enseñanza es que no importa cómo de lleno esté tu horario, si la verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas. No, replicó el expositor, esa no es la enseñanza. La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Perfecto. Entonces, como que es importante saber cómo ordenamos nuestra vida, cómo vamos colocando, ¿no? ¿Qué son las piedras grandes? Lo más importante para luego ir colocando las demás cosas. Como dijimos antes, y nos dice en Mateo capítulo 6, verso 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él les dará todo lo que necesitan. Perfecto. Entonces, como que es fundamental ser sabios y colocar al Señor en primer lugar. ¿Qué nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 40 al 42? Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Aquí qué importante es ver la actitud de María. Lo que hacía Marta no es que estaba mal, porque ella estaba tratando de ordenar, de atender, de cuidar que todo esté bien en la casa. Pero cuando ella se quejaba porque estaba tan turbada y confundida, porque no estaba colocando las prioridades en forma correcta, porque en ese momento lo más importante era lo que hizo María: sentarse a los pies del Maestro y escuchar su voz, escuchar su palabra. Entonces, nosotros muchas veces somos como Marta. Estamos tan ocupados en tantos asuntos, en tantas situaciones, tratando de resolver todas las cosas, y no le damos ese lugar a nuestro Dios, no nos sentamos a escuchar su voz. Tal vez en oportunidades vamos, oramos, pero le pedimos nada más
todo lo que nosotros estamos necesitando y de pronto nos levantamos y nos vamos de ese tiempo de oración cuando lo más importante es aprender a escuchar su voz. Entonces, hasta ahora dijimos claramente que le pedimos al Señor sabiduría para poder colocarlo a Él en ese primer lugar y actuar de pronto como actuó María y se sentaba en ese momento y nosotros cada día a los pies del Maestro. Ahora, ¿qué sucede cuando no establecemos las prioridades adecuadas? ¿Qué puede suceder? ¿Qué nos dice en Jueces, capítulo 17 y verso 6? En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. O traducido al lenguaje actual, cada uno hacía lo que se le cantaba. Lo que mejor le parecía. Entonces, debemos establecer las prioridades de Dios, no lo que nos parezca a nosotros lo más importante. ¿Y cómo sabemos entonces qué es lo más importante? Cuando nosotros nos familiarizamos con la palabra de Dios, cuando conocemos la Escritura, entonces vamos a tener esa sabiduría para poder establecer qué es lo bueno de aquellas cosas que sabemos que al Señor no le agradan. Entonces vamos a comenzar a poder establecer prioridades en nuestra vida, pero teniendo en cuenta la opinión de Dios, viendo qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos y no tan solo mirando nuestra propia opinión, porque ¿cuál es la norma a todo lo que hacemos? La Biblia. Entonces debemos conocer la palabra de Dios y guiarnos por la palabra de Dios, no por lo que a mí me parece que es lo más importante o al otro le parece lo que es más importante, porque si no cada uno hace, como vos dijiste, lo que mejor le parece. Lo que se le canta. Entonces es importante ver qué es lo que Dios nos dice. ¿Qué nos dice la palabra en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6? Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Bien. Otra vez nos dice bien. O sea, dice, busca su voluntad en algunas cosas. No. ¿En el área que te parece a vos? No. En todo. Pero no puede ser el área de noviazgo la podemos obviar. No, esa es la que menos tienen que obviar. Entonces, es importante buscar la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, que las prioridades deben ser establecidas con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guiará a reconocer qué es lo mejor según el criterio de Dios y no según nuestro sentir, nuestro criterio, nuestra forma de pensar. Entonces, para que nosotros podamos tener una vida bendecida, una vida prosperada, una vida donde realmente todo lo que hacemos florezca, como nos dice en el Salmo 1, ¿no? Que aquel que medita en la palabra y que está allí buscando esa presencia de Dios será como el árbol que está plantado junto a las corrientes de aguas, que da su hoja a su tiempo, su fruto no cae, que todo lo que hace va a prosperar. Si nosotros queremos que todo lo que vayamos a hacer prospere, debemos darle ese primer lugar en nuestra vida a Dios. Y debemos establecer y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre y que nos revele para todo el día cuáles son las prioridades. Entonces vamos a terminar ese día con paz en nuestro corazón, vamos a terminar realmente tranquilos sabiendo que hemos hecho aquello que Dios nos mandó a hacer. Muy bien, vamos a estar orando, porque creo que ya el tiempo es corto, y luego nos vamos a estar ya despidiendo. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñás a ser sabios y no necios, aprovechando bien el tiempo. Yo te pido, Señor, que a todos los que están escuchando les des sabiduría para establecer prioridades en su vida. Tu palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, eso es tu presencia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Señor, ayúdanos cada día a colocarte en ese primer lugar, sabiendo que todo lo demás viene por añadidura. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que estés obrando milagros, señales, prodigios, maravillas en medio de tu pueblo, que sanes al que está enfermo, que realmente levantes al caído, que pongas esperanza al que ya no tiene, que realmente tu Espíritu Santo ministre de acuerdo a cada necesidad. Todo lo entregamos en tus manos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén.
y ya nos vamos a estar despidiendo, así que pueden saludar y decir algo que tengan en su corazón. Muchas bendiciones para todos. Tengan cuidado con lo que hacen. Estaba esperando yo. Bueno, bendiciones para todos y aprovechen además esta cuarentena, no se dejen estar, hagan una lista, así no se le va todas las horas mirando series, sobre todo para vos, Coequiper, acá. Y bueno, muchas bendiciones. Cómprense una agenda. Muy bien, nos despedimos entonces, hasta el próximo encuentro, que el Señor les bendiga.